Bien, hermanos, damos gracias al Señor y estamos este mes manejando el tema, preparándonos para Semana Santa. Igual, todos los días de nuestra vida debemos estar preparados para la gloria de nuestro buen Dios. Y vamos a meditar en el capítulo 2 de la carta a los Gálatas y vamos a meditar desde el versículo 11 hasta el versículo 21, haciendo énfasis en el versículo 20, en el cual dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Queridos hermanos, uno de los mayores problemas en este tiempo, en este momento, es que muchas personas desean beneficios del Evangelio, pero no muchos comprenden la profundidad del Evangelio. Muchos desean el perdón de pecados, y claro, eso es bueno. Muchos desean la paz con Dios. Muchos tienen esperanza en Dios y en el cielo. Pero en sus propósitos, aunque sean buenos, no existe el Señor. No existe Dios, o no entienden que la vida cristiana comienza con la muerte. El mismo Señor Jesucristo, hace 8 días, donde pudimos meditar en el Evangelio de Marcos, el mismo Señor nos enseñaba: si alguno quiere venir en pos de mí, néguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Eso es lo que dice Lucas capítulo 9, versículo 23. Pero mire cómo el Señor, o Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, resume la experiencia cristiana en uno de los versículos más profundos, y es ese Gálatas 2:20. Ese versículo nos enseña a usted y a mí, como creyentes, grandes verdades gloriosas, como que el creyente ha muerto con Cristo, como que Cristo vive en el creyente y el creyente vive ahora por la fe en Cristo. Vamos a mirar, y no podemos entrar en este texto si no miramos su contexto. Y esta carta a los Gálatas fue escrita porque habían falsos maestros allá en la iglesia y estaban judaizando, estaban enseñando que la fe en Cristo no era suficiente para la salvación, porque estos judaizantes afirmaban que los creyentes también deberían guardar la ley de Moisés y circuncidarse para ser justificados, o sea, para ser perdonados en Cristo. Y el apóstol Pablo escribe para defender ese evangelio glorioso, verdadero, y afirma que la salvación es solamente por la gracia de Dios mediante la fe en el Señor Jesucristo y no por las obras de la ley. Versículo 16 es claro cuando dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Nuestra justificación no depende de las obras, depende de la gracia de Dios. Y en el versículo 20, por eso Pablo explica cómo ocurre esa justificación,
¿Cómo ocurre esa muerte del creyente que está unido a Cristo en su crucifixión? Por tanto, mis queridos hermanos, nuestra vieja vida ha muerto y ahora vive una nueva vida en Cristo Jesús. Una nueva vida en Él. Y Gálatas 2:20 se conecta con toda la obra de redención de Cristo. Y la palabra del Señor nos enseña que estamos unidos en Cristo, en su muerte y en su nueva vida. Como Pablo en Romanos 6 dice, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, o sea, juntamente con Cristo. Y esto significa, mis queridos hermanos, que la salvación no solamente es el perdón de los pecados, claro que sí, sino que también es una nueva vida con Cristo, donde el creyente, donde usted y yo vivimos por fe en Cristo, el Hijo de Dios. Ahí es donde hemos muerto para el mundo y ahora vivimos para Cristo. Y eso me lleva a mi primer punto, donde Pablo en el versículo 20 empieza diciendo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Mire que Pablo está hablando aquí de nuestra muerte con Cristo. Pablo mismo encarna esa verdad gloriosa, porque con Cristo, dice Pablo, estoy juntamente crucificado. Y aquí Pablo afirma una verdad gloriosa y profunda: es que el creyente está unido espiritualmente a Cristo en su muerte, en la muerte de Cristo Jesús. Cuando Cristo murió en la cruz, hermanos, Él llevó nuestra culpa en la cruz del Calvario. Nuestra culpa fue juzgada ahí en la cruz. Nuestro pecado fue condenado allí en la cruz. Fue pago en la cruz del Calvario. Nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo Jesús. La cruz no fue solamente la muerte de Cristo, porque también la cruz fue la muerte del viejo hombre, del creyente, de usted y de mí. Hemos muerto en Cristo Jesús. Amada iglesia, amados hermanos, esta verdad muchas veces nos confronta con nuestra realidad, porque muchos desean salvación, muchos quieren la salvación, pero no desean dejar o morir al pecado, hermanos. Muchos desean la salvación, pero no quieren ser muertos en Cristo, porque muchos quieren salvación, pero viven consintiendo su pecado. Muchos quieren salvación, pero cohabitan con el pecado. Sin embargo, el mensaje glorioso del Señor nos llama hoy: con Cristo estoy juntamente crucificado. Crucificado, ¿por qué? Porque debo morir al orgullo. El creyente debe morir a la vanidad. El creyente debe morir al egoísmo. El creyente debe morir a los deseos pecaminosos de la carne. El creyente debe morir al yo. Como hace 8 días el Señor nos permitió escuchar. Tal vez muchas veces nosotros como creyentes estamos luchando con el pecado, claro que sí. Y a veces caemos, pero la misericordia del Señor es la que nos ayuda, nos levanta, nos anima. Porque la iglesia del Señor no es una comunidad simplemente de personas que deseamos ser mejores
No, 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 hermanos. Es una comunidad de personas que hemos crucificado la carne juntamente con el Señor Jesucristo. Simplemente con Cristo nos hemos crucificado. Y Pablo sigue diciendo: y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Mire que aquí hay una muestra de nuestra vida en Cristo, porque ya no vivimos nosotros, como Pablo dice, ahora Cristo vive en cada uno de nosotros, porque después de la muerte de Cristo viene la vida nueva en todos y cada uno de nosotros. Ya no vivo yo, dice la palabra del Señor. Y Pablo dice algo gloriosamente extraordinario, porque Cristo vive en el creyente de una manera permanente. Y la vida cristiana no consiste solamente en imitar a Cristo, eso es parte de nuestra vida, pero también nuestra vida consiste en que Cristo está viviendo dentro de nosotros. ¿Y eso cómo ocurre? Por la presencia del Espíritu Santo, cuando Él nos ha pasado de muerte a vida, o sea, cuando hemos nacido de nuevo. El Señor Jesucristo dice en Juan capítulo 15, hablando el Señor acerca de los pámpanos, que Él es la vid y nosotros los pámpanos. Y Él dice en el versículo 4, dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Queridos hermanos, Cristo es la vid. Nosotros somos esos pámpanos que si no permanecemos en la vid sucumbiremos. ¿Por qué? Porque toda nuestra vida depende del Señor. Toda nuestra vida depende de Dios. Y dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Y lo que Pablo está dando a entender a través de la palabra: y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Un pámpano separado de la vid no puede producir fruto, hermanos. De la misma manera, el creyente no puede vivir una vida cristiana alejada de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es el que produce los frutos en cada vida del creyente. ¿Cuáles frutos? La fe viene del Señor. ¿Para qué? Para creer que Cristo encarnó, murió, fue sepultado y al tercer día resucitó. Eso es la fe, para creer en la obra de Cristo, pero también para creer en amor, que Él sin pecado se entregó por amor de aquellos que no merecíamos, pero también la santidad de cada uno como miembro del cuerpo de Cristo, pero también fe para obedecer al Señor en sus mandatos, en sus decretos y en sus mandamientos. ¿Sí vemos, hermanos? La iglesia vive y crece porque Cristo vive en su pueblo. Muchas veces vemos desafortunadamente congregaciones haciendo cosas indebidas para llamar la atención, creyendo hacer cosas que no agradan al Señor, queriendo hacer programas donde hay mucha organización, muchos programas, pero donde no está Cristo. Hoy en día pululan las estrategias humanas, las habilidades carnales, y hoy en día la iglesia está sometida y sujeta más a estrategias mundanas que a Cristo, porque el Señor está diciendo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Si bien la iglesia debe ser organizada, claro que sí,
Lo que Cristo o lo que Pablo inspirado no está diciendo es que la iglesia debe sentarse a orar primeramente antes de ejercer los programas. Antes de hacer cualquier cosa, debe contar con Cristo el Señor. No debemos hacer planes por nuestra propia fuerza, porque el creyente no puede vivir una vida cristiana si Cristo no está en su vida. Mire que esto nos recuerda la importancia de la iglesia, porque la iglesia no debe depender de estrategias humanas, de cosas carnales. ¿Cuántos quisieran ver nuestra iglesia llena? Yo también, hermanos. Ese es mi deseo. Y ojalá que el Señor me permita, antes de que me llame, que tuviéramos 2, 3 cultos el día domingo. Pero eso no debe ser en el sentido que porque deseamos algo bastante loable y bonito, entonces vayamos a hacer cosas raras, cosas que no edifican su nombre, a poner, no sé, teatro, danzas, un poco de cosas que no glorifican al Señor. La iglesia vive y crece porque Cristo vive con su pueblo. Por eso debemos depender diariamente de Cristo Jesús. Y no solamente aquí para la iglesia, sino también en nuestras decisiones personales. Porque ¿cuántos de nosotros tomamos una decisión y el último en consultarle es el Señor, es Cristo, y después vemos las consecuencias? ¿Sí vemos? Y Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Eso me lleva a mi tercer encabezado, y dice: nuestra vida presente por la fe en Cristo. Pablo reconoce que todavía vivimos en este mundo y en este cuerpo. Todavía usted y yo enfrentamos momentos difíciles, mis queridos. Todavía enfrentamos situaciones, todavía enfrentamos luchas, hermano. Todavía enfrentamos debilidades, pero ahora vivimos de una manera diferente. Vivimos por la fe en el Señor Jesucristo. Por la fe en el Señor. Y enfrentamos luchas y dificultades, tentaciones, y por eso Cristo nos envía, nos da, que con Cristo estamos juntamente crucificados, que debemos crucificar la carne, el orgullo, la vanidad. ¿O cuántos no hemos escuchado: hermano, ¿por qué no ha vuelto a la iglesia? ¿Y sabe qué dicen? No, es que el pastor no me saludó, por eso no he vuelto a la iglesia. Hermanos, ¿o cuántos han escuchado? No, es que en esa iglesia no hay amor. ¿Por qué? Porque disciplinamos al pueblo del Señor. El que ama a su hijo lo corrige, y la palabra de Dios es clara. El mismo Señor estableció la disciplina para la iglesia, y parte de ese amor a ese creyente es disciplinarle en amor, en gracia, en perdón, en que esa vida sea restaurada para el Señor. ¿Por qué? Porque lo que Pablo dice es que lo que vivía ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Cuántos tardamos mucho tiempo en perdonar, hermanos? Querida esposa, cuando su esposo falla, ¿le perdonas de una manera gloriosa?
de una manera como ha sido perdonada delante de Cristo? Esposo, si amas a tu esposa también, ¿le perdonas como Cristo te ha perdonado? Ahora como creyentes vivimos de una manera diferente, porque la vida cristiana no es solamente comenzar con la fe, eso es parte, sino que también es continuar con la fe, obedeciéndole al Señor, perseverando en la fe de Dios, resistiendo al pecado, confiando en las promesas del Señor. Vivimos ahora por la fe. Y Pablo sigue diciendo: el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mire cuán amor del Señor. No éramos dignos, ni somos dignos de ser perdonados por el Señor, pero el cual me amó, dice Pablo. Porque si usted se pone a pensar, rebobine su mente. Y cuando usted rebobina su mente, piense cuántos pecados tenía usted y cuántos pecados tenía yo. Y posiblemente no eran los más bonitos, hermanos, ¿o sí? El hermano Manuel apenas se ríe, hermano. Posiblemente no eran los más bonitos. Pero Pablo aquí está diciendo: el cual me amó, no por lo que yo soy, sino por lo que Cristo es. Y se entregó a sí mismo. Cristo mismo se entregó por Él mismo, por mí. Mire lo que Pablo dice, hace personal aquí. Dice que Cristo murió. ¿Por quién? Por mí. Muchos creen que es que la muerte de Cristo solamente es una ilusión. Y muchos viven con esa forma de pensar, con ese deseo. Pero lo que Pablo dice es que Cristo murió por mí. Mire que en Lucas capítulo 7 está hablando el Señor Jesucristo cuando habla de que visitó el hogar de Simón, el fariseo. Y cuando él entra a la casa de Simón, hay una mujer detrás de él, detrás del Señor Jesucristo. Y dice entonces una mujer, versículo 37 del capítulo 7 del Evangelio de Lucas, dice: entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Y en el versículo 47 dice: por lo cual te digo, diciéndole a Simón, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Lo que el versículo no está diciendo es que esta mujer se arrodilló, regó el alabastro, enjugó sus cabellos, sus pies con sus cabellos. Lo que no está diciendo es que ella fue salva por lo que hizo. No. Ella está manifestando la consecuencia del amor que tuvo Cristo por ella. Y por eso ella se arrodilló, lloró, y por eso enjuagó sus pies. No está diciendo que ella fue salva por lo que le dio al Señor. No. Porque se puede pensar eso. No, ella amó al Señor
porque Dios le perdonó, porque el mismo Señor le está diciendo: venga, Simón, nadie de ustedes hizo lo que esa mujer hizo. ¿Y por qué lo hizo? Por amor. Esa mujer hizo eso porque fue el resultado de la salvación que Cristo operó en ella. Fue el resultado. Ella lo amó así y se entregó porque vio el amor de Cristo. Y por eso muchos de nosotros debemos amar al Señor, porque Él nos perdonó mucho, hermanos. Y quien entiende cuánto ha sido amado por Cristo, vive para Él con gratitud, hermanos. Cuánto nos ha perdonado el Señor, muchas cosas, pero debemos vivir por gratitud a Él, al Señor. Amada iglesia, Dios es muy claro en su palabra. Y Pablo entendió el mensaje de Cristo, entendió el mensaje del Evangelio, y por eso este versículo 20 nos debe llevar a reflexionar en nuestras vidas. Porque dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Querida iglesia, después de escuchar las palabras del Señor, no podemos salir de este lugar siendo los mismos, hermanos. El apóstol Pablo no está hablando de una teoría espiritual. No. El apóstol Pablo está hablando de la realidad de todo verdadero creyente. El creyente debe estar crucificado juntamente con Cristo, porque Cristo nos compró en la cruz y ya no vivimos para nosotros, sino vivimos para Él. Y hay una pregunta que debemos hacernos en esta mañana, una pregunta muy sencilla, hermanos, pero profundamente seria. ¿Estamos viviendo realmente esa vida? ¿Estamos muriendo al pecado cada día de nuestra vida? ¿Estamos viviendo para Cristo o todavía estamos viviendo para nosotros mismos? ¿Todavía estamos en nuestra vanidad? ¿Todavía estamos en nuestro orgullo? ¿Todavía de los creyentes que no se le puede decir nada porque si no se embejuca, hermanos? ¿Estamos con Cristo juntamente crucificados, hermanos? Esa es la pregunta que el Señor nos hace en esta mañana. Vemos que el Evangelio no solo cambia nuestro destino eterno, sino el Evangelio cambia nuestra manera de vivir. Y es hoy, hermano, porque dice: con Cristo estoy, presente continuo, estoy. No estaré ni estaba, dice estoy. Cristo cambia nuestra manera de vivir hoy. ¿Por qué? Porque Cristo murió por usted y por mí. Porque Cristo vive en usted y en mí. Y ahora nosotros debemos vivir para Él, porque el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Queridos hermanos, iglesia del Señor Jesucristo, este mundo ya no necesita más mensajes de moral, hermanos. El mundo necesita ver a una iglesia que realmente vive esta verdad. El mundo necesita ver a una iglesia que ha muerto al orgullo, a la vanidad, una iglesia que ha muerto al pecado, hermanos. El mundo necesita ver a una iglesia en la que Cristo vive y gobierna, hermanos. Eso es lo que necesita el mundo ver.
Una iglesia gobernada por Cristo, hermanos. Queridos hermanos, que al salir de este lugar nuestro corazón salga compungido, hermanos, desafiado, hermanos, que salga confrontado, mis queridos hermanos, y decir con sinceridad y con gratitud: ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí, hermanos. Que ese sea nuestro deseo, que Dios nos conceda la gracia de vivir cada día para aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros. Hermanos, que la gracia del Señor nos ayude y que nuestra oración sea poder vivir en Él, por Él y para Él, queridos hermanos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra, Señor, es viva, Señor, y es eficaz. Tu espada es como espada, Señor. Tu palabra, Señor, es como martillo que quebranta, Señor, nuestro corazón, nuestro orgullo, nuestra vanidad. Señor, tu palabra es como fuego, Señor, que quema, Señor, todo nuestro pecado, Señor. Señor, gracias por recordarnos, Señor, que en Cristo hemos sido crucificados y que ahora, Señor, nuestra vida está unida a ti, Señor. Señor, rogamos por la asistencia de tu Espíritu. Ayúdanos, Dios, a vivir cada día aferrados a tu verdad, Señor. Señor, que ya no vivamos para nosotros mismos, Dios, sino que vivamos para aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros. Señor, por favor, fortalece nuestra fe. Ayúdanos a morir al pecado. Ayúdanos a caminar en santidad para que Cristo sea visto en nuestra vida, para que en tu nombre sea glorificado a través, Señor, de nuestro comportamiento, Señor. Señor, gracias por tu palabra y gracias porque hemos sido confrontados en ti. Señor, despídenos en tu paz. Guárdanos, Señor, bajo tu gracia, Señor. Y ayúdanos a hacer lo que hemos oído en esta mañana produzca fruto, Señor, para tu gloria. Señor, te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén.